Bienvenidos a Música, mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí. Nada violento, nada que pudiera ser una buena historia para desconocidos, solo la presión constante de las expectativas. Mi padre creía en las cosas prácticas, el trabajo, la rutina, en no llamar la atención. Mi madre creía en las apariencias, las camisas limpias, las sonrisas educadas, un hogar que pareciera funcionar solo. Aprendí pronto que había maneras correctas e incorrectas de ser visto, y que un error no siempre significaba inmoral. A veces solo significaba inconveniente. Cuando era muy pequeño, no tenía lenguaje para la identidad. Tenía sensibilidad y curiosidad. Recuerdo una tarde lluviosa cuando tenía unos 6 o 7 años. Se fue la luz y mi madre encendió velas y toda la casa se volvió blanda por los bordes. Estaba separando la ropa y entré en su habitación porque hacía más calor, ya que la luz de las velas hacía que todo pareciera un secreto. En la cama había ropa doblada, los vaqueros de mi padre, los calcetines de mi hermano, la blusa de mi madre y, entre ellos, una falda que acababa de lavar. No era especialmente bonito. Era simplemente tela azul, con una costura sencilla, pero mi atención se fijó en ella como un hilo suelto se engancha en la uña. Nadie me dijo que no podía tocarla. No había ningún cartel ni etiqueta de advertencia. La recogí como se recoge algo que no se posee, pero que aún no se entiende que no se debe querer. Era más ligera de lo que esperaba. Se movía de forma diferente en mis manos. Recuerdo haberla sostenido contra mis piernas, no de forma teatral, no como una broma, solo como un experimento silencioso. Era como si me pusiera una temperatura diferente. No me sentía como una chica. No me sentía como una chico. Me sentí yo misma, solo que con una capa extra de calma que no sabía que me faltaba. Fue la primera vez que noté que la ropa podía cambiar cómo se sentía mi cuerpo. Entonces, la voz de mi padre llegó por el pasillo. No enfadada, ni sospechosa, solo llamándome. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que pensé que haría ruido por sí sola. Doblé la falda rápido, demasiado rápido, como si ocultara un crimen, y la volví a meter en la pila. Salí de la habitación con la cara ardiendo, como si hubiera robado algo. Y en cierto modo, lo había hecho. Había robado un momento de paz que se suponía que no era mío. Ese fue el comienzo de la primera fase de mi vida, aunque entonces no lo sabía. Confusión. No confusión sobre si era chico o chica, sino confusión sobre por qué algo inofensivo podía sentirse reconfortante y prohibido a la vez. En la escuela, las reglas eran más claras. Los chicos se alineaban aquí, las chicas allá. Los chicos jugaban así, las chicas jugaban así. Si cruzabas los límites, te corregían. A veces con suavidad, a veces con una risa que parecía inofensiva hasta que dejó de serlo. Aprendiste rápidamente que lo peor que podías hacer era no romper una regla, sino convertirse en una historia que otros niños contaban sobre ti. Así que aprendí a dividirme. Aprendí a verme como la gente esperaba mientras ocultaba las partes de mí que no encajaban bien. Y como era niña, porque los niños no tienen la perspectiva que a los adultos les gusta fingir que tienen, asumí que la división era normal. Asumí que todos ocultaban cosas. Asumí que todos sentían que estaban actuando a veces. Pero en los momentos de tranquilidad, la curiosidad regresaba. No era constante. No era obsesiva. Era más como una puerta en mi mente que se abría de vez en cuando no estaba mirando. Cuando mi madre dejaba un cardigan en el respaldo de una silla, lo pasaba los dedos sobre él al pasar. Cuando un primo dejaba una horquilla para el pelo en el lavabo del baño durante una reunión familiar, la recogía y la miraba en el espejo. No para ser tonta, sino para ver cómo se sentiría ser vista de forma diferente por un segundo. Cada vez seguía el mismo patrón. Un destello de alivio, luego vergüenza. El alivio se sentía como exhalar. La vergüenza me hacía sentir como si la estuviera ahogando. Para cuando llegué a la adolescencia, el mundo se había vuelto más ruidoso y agudo. Los cuerpos cambiaban. Las expectativas se intensificaron. La masculinidad en el vestuario de chicos no era una sugerencia suave. Era una prueba constante. No se trataba de ser amable ni responsable. Se trataba de no ser débil, no ser raro, no ser el tipo de chico del que se podría sospechar que busca suavidad. Hice lo que mucha gente hace cuando tiene miedo de que descubran algo que ni siquiera entiende del todo. Corregí demasiado. Intenté ser normal como quien intenta contener la respiración bajo el agua y espera que nadie note el ardor de sus pulmones. Practiqué deportes aunque no fuera especialmente bueno. Me reí de los chistes que no me hacían gracia. Me aseguré de que mi postura se viera bien. Salí con una chica en el instituto sobre todo porque sentía que era una prueba que podía entregar al mundo, como un recibo que decía que pertenecía. Y me gustaba. Eso es algo que quiero dejar claro porque la vida rara vez es una simple cuestión de o esto o aquello.
Me gustaba. Me gustaba ir de la mano. Me gustaba la calidez de ser elegido. Me gustaba que me gustaran. Pero incluso en eso, estaba actuando. Estaba intentando ganar un papel que pensé que borraría las preguntas. En casa, mis padres no eran crueles, pero eran rígidos de esa manera silenciosa que puede ser aún más poderosa. Mi padre comentaba sobre los hombres que veía en televisión que no encajaban en su idea de masculinidad. Mi madre decía cosas como que la gente habla como si un pueblo fuera un sistema permanente contra el que no se podía luchar. Ninguno de los dos me sentó nunca y me dijo que si era diferente, igual te querríamos. Me querían como sabían, pero venía con una suposición. Crecerás en la forma que reconocemos. Aprendí a manejar mi curiosidad privada como una válvula de presión. Tarde en la noche, cuando todos dormían, a veces cogía una camisa más suave que la mía y me la ponía en el baño, con cuidado de no arrugarla, de no dejar rastro. Me miraba al espejo y sentía esa extraña calma interior de nuevo, como si mi sistema nervioso por fin se estuviera alineando. Entonces me la quitaba, la doblaba exactamente como la había encontrado, me lavaba las manos como si hubiera manipulado algo peligroso y volvía a la cama. Esa fue la segunda fase, aunque no la nombré hasta años después. Descubrimiento. No el descubrimiento de una gran verdad, sino descubrí que esta parte de mí no se iba, que no era solo una rareza infantil, que tenía un patrón, una persistencia y, lo más inquietante de todo, una ternura. No pedía destruir mi vida. Pedía ser reconocida. Cuando me fui a la universidad, pensé que la distancia lo resolvería todo. Un nuevo entorno, gente nueva, nueva libertad. Y en cierto modo, así fue. La universidad me dio lo que mi ciudad natal nunca tuvo, el anonimato. Podía ser una versión diferente de ti mismo cada día y a nadie le importaba lo suficiente como para controlarlo. La gente experimentaba con el cabello, con la música, con la política, con la sexualidad, con todo. El aire en sí mismo se sentía más indulgente. Pero la libertad puede ser aterradora cuando has construido toda tu identidad en torno a la contención, sin una presión externa constante. Empiezas a darte cuenta de cuánto de tu personalidad era solo reacción. Durante mi segundo año, hice una amiga en una clase de literatura. Se llamaba Maya. Era el tipo de persona que hablaba con atención, que parecía notar detalles que otros pasaban por alto. Trabajamos juntos en un proyecto y pasamos largas horas en la biblioteca. Una noche estábamos recogiendo nuestros libros y ella mencionó casualmente el voluntariado en un centro de apoyo del campus que organizaba grupos para todo tipo de temas relacionados con la identidad. Lo dijo sin rodeos, solo un hecho, como si dijera que trabajaba en una cafetería. Algo dentro de mí se tensó y luego se aflojó. No dije nada. Solo asentí. Pero de camino a mi dormitorio, no podía dejar de pensar en ello. La idea de que hubiera lugares donde la gente hablara de identidad sin convertirlo en un escándalo. La idea de que pudieras admitir que eras complicado y aún así ser considerado humano. Me llevó semanas armarme de valor. Y aún así, no fui a ningún grupo. Fui al centro de apoyo durante una hora de apertura cuando pensé que estaría vacío. Me dije a mí mismo que solo estaba recogiendo folletos para un trabajo de psicología, lo cual era una verdad a medias. La recepcionista sonrió como si no me estuviera evaluando. Recuerdo lo desconcertante que fue que me trataran con normalidad mientras sentía que llevaba contrabando en el pecho. Tomé algunos folletos. Ansiedad, manejo del estrés, recursos LGBTQ, relaciones saludables. Ni siquiera los leí de inmediato. Yo los escondí en mi mochila como un adolescente esconde cigarrillos. Cuando finalmente los abrí más tarde, sentí algo parecido a la pena. No porque la información fuera perturbadora, sino porque era tranquila. No trataba a las personas como monstruos. Las trataba como personas que merecían apoyo. Ese fue el momento en que comencé a entender algo importante. La vergüenza prospera en el silencio. Y el silencio a menudo es solo miedo disfrazado de disciplina. Aún así, no salí del armario de repente. No me anuncié. Mi vida no se convirtió en una revelación dramática. Lo que sucedió fue más lento y silencioso. Empecé a ir a terapia, no para hablar del estrés de la multitud al principio, sino del estrés, la ansiedad, de sentirme separada de mí misma. Con el tiempo, el tema salió a la superficie como un objeto sumergido se eleva cuando dejas de empujarlo hacia abajo. La consejera no se quedó sin aliento. No me etiquetó. Hizo preguntas que eran casi molestamente suaves. Cuando lo noté por primera vez, ¿cómo me hizo sentir? ¿Estaba relacionado con la sexualidad? ¿Estaba relacionado con la comodidad? ¿Qué temía que pasara si alguien lo supiera? ¿Qué temía que pasara si nunca lo permitía? ¿Explorarlo yo mismo? Responder a esas preguntas fue como encender una luz en una habitación desordenada. No tenías de repente un espacio limpio,
pero podías ver con qué tropezabas. Empecé a entender que disfrazarme de público para mí no era una actuación para los demás. No se trataba de espectáculo. No se trataba de llamar la atención. Se trataba de permiso. Permiso para sentirme suave sin disculparme. Permiso para salir del estrecho pasillo de la masculinidad que me habían obligado a recorrer desde la infancia. Permiso para respirar. También empecé a entender que la exploración de la identidad no es lo mismo que la certeza de la identidad. De repente, no supe exactamente qué era. Solo sabía que había estado viviendo como si tuviera que elegir entre ser aceptable y ser honesta, y que el precio de ese trato era mi salud mental. Después de la universidad, entré en la edad adulta como mucha gente lo hace, con un sentido de urgencia y poca sabiduría. Conseguí un trabajo, luego otro. Me mudé a un apartamento que parecía demasiado silencioso. Aprendí la habilidad adulta de funcionar mientras caminaba sonámbulo emocionalmente. Por fuera, era estable. En el por dentro, sentía que siempre iba un poco por detrás de mi propia vida, como si me estuviera observando a mí mismo desde muy lejos. Fue entonces cuando conocí a mi esposa, Claire. Nos conocimos en una reunión de amigos, de esas en las que finges estar relajado mientras evalúas la posición social de todos como si fuera una entrevista de trabajo. Claire, resopla, no jugaba a ese juego. Hacía preguntas reales. Escuchaba sin esperar su turno para hablar. Se reía de una forma que me hacía sentir incluido en lugar de inspeccionado. Al principio, salimos poco a poco. Me dije a mí mismo que sería honesto. Me dije a mí mismo que no construiría una relación por omisión, pero la honestidad es fácil como valor abstracto y difícil como práctica diaria. Cuanto más me enamoraba de ella, más me aterrorizaba perderla. Y cuanto más aterrorizado estaba, más compartimentaba. Ojalá pudiera decir que tomé decisiones valientes al principio. No lo hice. Tomé las decisiones que me hicieron sentir seguro. Me dije a mí mismo que la estaba protegiendo de la confusión, protegiéndonos de problemas innecesarios. Me dije a mí misma que era solo ropa, solo un viejo hábito de afrontamiento, sin relevancia. Pero la verdad era más fea. Me estaba protegiendo de la posibilidad de que me viera por completo y decidiera que era demasiado. Nos casamos a finales de nuestros 20. La boda fue cálida y común. Familias sonriendo, amigos aplaudiendo, fotos que parecían una promesa. Ese día, sentí una alegría sincera. También sentí una punzada de ansiedad que no sabía cómo nombrar. Es difícil describir el pánico particular de comprometerse a una vida con alguien mientras llevas una parte tácita de ti como una piedra en el bolsillo. No porque la piedra sea inherentemente mala, sino porque no puedes dejar de pensar en qué sucederá si la encuentran. En los primeros años de matrimonio, fuimos felices como suelen ser las parejas jóvenes, creando rutinas, haciendo planes, aprendiendo los hábitos del otro. Claire tenía una inteligencia emocional que hacía que nuestro hogar se sintiera más seguro que cualquier otro hogar que hubiera conocido. Y como se sentía seguro, mis preguntas internas comenzaron a presionar con más fuerza contra los muros que construí. La seguridad puede hacer eso. Cuando finalmente dejas de luchar por sobrevivir, notas lo que falta. Empecé a tener periodos de bajo estado de ánimo que no podía explicar. Llegaba a casa del trabajo y me sentía vacío incluso cuando no pasaba nada malo. Claire se dio cuenta porque se daba cuenta de todo, pero no indagaba como un interrogador. Me preguntaba con suavidad, ¿dónde estás esta noche? No me refería a lo físico, sino a lo emocional. Le decía que estaba cansada. Le decía que el trabajo era estresante. Esas cosas eran ciertas, pero no eran toda la verdad. Y el problema de la verdad a medias es que te acostumbra a vivir en tensión constante. Es como mantener una puerta cerrada con el hombro todo el día. Con el tiempo, toda tu postura cambia ante el esfuerzo. La tercera fase de mi vida llegó en silencio y, de repente, miedo. No miedo a la tensión cruzada en sí, sino miedo a lo que el secretismo nos estaba haciendo. Miedo a convertirme en el tipo de pareja que deja crecer la distancia hasta convertirse en resentimiento. Miedo a estar pidiéndole a Claire que amara una versión de mí creada para su comodidad en lugar de confiarle la verdadera. El momento crítico no fue dramático. Era martes. Claire y yo llevábamos meses a la deriva. Sin peleas, sin gritos, simplemente rodeándonos como compañeros de piso que se preocupaban pero no sabían cómo llegar. Nuestras conversaciones se habían vuelto logísticas. Compras, facturas, horarios. Seguíamos diciendo te quiero. Pero empezaba a sonar a puntuación. Una noche, me preguntó si podíamos hablar. No lo dijo con enfado. Lo dijo con la calma que indica que lleva mucho tiempo pensándolo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La luz del techo parecía demasiado fuerte. Al principio no lloró. Simplemente me miró como se mira a alguien a quien se intenta comprender sin culpar. Dijo,
Te echo de menos. Estoy aquí y tú estás aquí, pero no estás conmigo. Intenté negarlo. Intenté justificarlo. Empecé a enumerar razones: estrés laboral, agotamiento, no dormir lo suficiente. Me escuchó y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Me he estado preguntando qué estoy haciendo mal, dijo. Y no creo que sea yo. Creo que te guardas algo. No sé qué es, pero lo presiento. Hay momentos en la vida en que te das cuenta de que tus secretos no son tan invisibles como crees. Se filtran en el tono, en la distancia, en la forma en que te estremeces ante la intimidad. Puedes ocultar los detalles, pero no puedes ocultar el peso. Clare respiró hondo y luego dijo, frase que se convertiría en el título de este capítulo de mi vida. Necesito que seas sincera conmigo. Dijo, voy a decir algo que quizás suene raro, pero lo necesito. ¿Sé mi novia o se acabó? La miré fijamente. De hecho, me reí una vez, un breve sonido de incredulidad porque mi cerebro no podía archivarlo en ningún lugar razonable. Estás bromeando, dije. Negó con la cabeza. No. Esperé a que me explicara el final, cualquier cosa que devolviera el mundo a algo familiar. Continuó lentamente. He estado intentando averiguar cómo contactarte. Y he notado algo a lo largo de los años. Pequeñas cosas. La forma en que te detienes en ciertos pasillos de las tiendas. La forma en que te callas cuando hablamos de roles de género. La forma en que pareces más tranquilo cuando no estás actuando como un esposo en el sentido tradicional. No sé exactamente qué significa, pero creo que estás luchando contra algo dentro de ti y creo que nos está costando caro. Se me secó la boca. Sentía el corazón latirme con fuerza. Ella dijo, no te pido que cambies quién eres por mí. Te pido que dejes de esconderte de mí. Quiero conocerte. Y creo que... Hay una parte de ti que es más suave que nunca me has dejado conocer. Si me equivoco, dímelo. Pero si tengo razón, entonces necesito que me dejes entrar. Necesito que te presentes por completo porque no puedo seguir viviendo con una persona que solo está a medias. Luego vino la parte que lo hizo sentir como un ultimátum. Si no puedes, si no lo harás, entonces no sé cómo seguimos casados. Me quedé allí congelado. Mi primer pensamiento no fue sobre la ropa. Fue sobre la confianza. El hecho de que ella había visto a través de mí sin tener pruebas. El hecho de que me estaba ofreciendo una forma de volver a ella. No a través de la culpa, sino a través de la honestidad. Mi segundo pensamiento fue miedo. Miedo puro. No miedo a que me juzgara. Literalmente me estaba invitando a algo que nunca me atreví a decir en voz alta, sino miedo a lo que significaría aceptar. Miedo de hacer real algo que había mantenido a salvo en una hipótesis. Miedo de que una vez que entrara en esa luz, nunca podría volver a la oscuridad y no sabía quién sería al otro lado. Susurré, ¿por qué una novia? Clare parecía casi avergonzada, como si supiera que sonaba extraño, pero no pudiera encontrar una mejor frase. Porque te pido que traigas eso, incorpora una parte de ti en nuestra relación, dijo. No como algo secreto, no como algo vergonzoso, sino como una persona por la que puedo preocuparme igual que tú por mí. Quiero una cercanía que no sea solo la de marido y mujer, como todo el mundo espera. Quiero que volvamos a ser amigos. Quiero que volvamos a tener intimidad emocional. Y creo que te mueres de ganas de que te vean de otra manera. Hizo una pausa y añadió, y porque estoy cansada de adivinar, estoy cansada de sentir que vivo junto a una puerta cerrada. No respondí de inmediato. Mi mente era un torbellino de recuerdos. La falda en la cama de mi madre, las noches secretas, las sesiones de terapia que dejé cuando la vida se volvió ajetreada, los años de esconderme cuidadosamente. Sentí rabia conmigo misma por haber esperado tanto. Sentí gratitud hacia Clare por verme. También sentí sospechas, porque cuando has vivido avergonzado, la amabilidad puede parecer una trampa. Dije, ni siquiera sé qué soy. Clare asintió. Luego lo resolvimos juntos con respeto, con límites y con honestidad. Esa noche, fui al dormitorio y me senté en el borde de la cama mientras Clare se quedaba en la cocina. Y no la estaba evitando. Simplemente no podía respirar delante de ella. Me quedé mirando el armario, mis trajes, mis camisas, mis vaqueros, toda la tela que se había convertido en una armadura. Me di cuenta de que había estado viviendo como un hombre que intentaba demostrar que merecía amor en lugar de un hombre que confiaba lo suficiente en el amor como para ser honesto. Finalmente, volví a la cocina y dije que sí. Fue la palabra más pequeña que he dicho en mi vida y la que más cambió. Al día siguiente, hablamos sobre el significado de acuerdo. Claire fue cuidadosa. No lo tomó como una fiesta de disfraces. No se rió. Fue seria de una manera que se sintió respetuosa y también aterradora. Establecimos reglas que no se trataban de controlarme, sino de mantenernos a ambos a salvo emocionalmente.
Acordamos que sería privado al principio. Acordamos que no sería sexual. Eso nos importaba a ambos porque necesitábamos claridad, no confusión. Acordamos que podíamos parar en cualquier momento si alguno de los dos se sentía abrumado. Acordamos hablar después de cada paso, no solo hacer las cosas y esperar que salieran bien. Lo que más me sorprendió fue que mucho de eso se trataba del lenguaje, no de la ropa. Clare me preguntó cómo quería que me llamaran en esos momentos. No lo sabía. La pregunta en sí me dolía el pecho. No estaba acostumbrada a que me preguntaran qué quería en este territorio. Estaba acostumbrada a esconderme. Dije vacilante, quizás solo un nombre diferente. No siempre. Solo cuando hacemos esto, dijo Claire. Bueno, ¿tienes uno? Recordé un nombre de la infancia, un nombre que le había puesto a un personaje de un cuento que nunca terminé, un nombre que sentía como un amigo íntimo. Lo dije en voz baja, probándolo como un zapato nuevo. Clare lo repitió suavemente, como si estuviera aprendiendo la pronunciación correcta de algo sagrado, y algo dentro de mí se relajó. Fuimos de compras juntas una semana después, no para que fuera un evento importante, sino porque Clare insistió en que no debería tener que hacerlo sola por vergüenza. Elegimos un momento en que la tienda estuviera menos concurrida. Llevaba una gorra de béisbol y bajaba la mirada. Clare caminaba a mi lado, firme como una barandilla. En la sección de mujeres, me temblaban las manos. Esperaba que la gente me mirara, me señalara, se riera. La mayoría de la gente no se dio cuenta. Algunos me miraron y luego siguieron adelante. El mundo no explotó. El drama principal estaba dentro de mí. Clare cogió un cardigan sencillo y lo sostuvo contra mi hombro. «Esto se parece a ti», dijo. «No, esto parece una mujer. No, esto parece gracioso. Solo esto se parece a ti». Compramos algunas prendas que no fueran llamativas. Vaqueros suaves, un suéter, un par de zapatos sencillos. No compramos maquillaje. No compramos pelucas. No porque esas cosas estén mal, sino porque íbamos despacio, con cuidado, centrándonos en lo que sentíamos emocionalmente sostenible. El objetivo no era construir una nueva personalidad. El objetivo era dejar de vivir en guerra conmigo misma. Esa noche en casa, me cambié en el dormitorio mientras Clare esperaba en la sala. Después me miré en el espejo y sentí que la vieja vergüenza aumentaba como un reflejo. Mi cuerpo me parecía desconocido, no porque me hubiera convertido en otra persona, sino porque nunca me había permitido verme así sin pánico. La ropa no resolvió mis problemas mágicamente. No respondió a todas las preguntas sobre la identidad, pero hizo algo profundo. Me hizo sentir presente. Cuando entré en la sala, Clare levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque estuviera horrorizada, sino porque parecía aliviada. «Estás aquí», susurró. Me senté en el sofá y por primera vez en meses, hablamos sin andarnos con rodeos. Hablamos de la infancia, de la presión, de cómo a los hombres se les enseña a confundir el control con la fuerza. Clare habló de su propio agotamiento, de lo solo que se sentía al amar a alguien que siempre se preparaba para el impacto. Yo hablé de mi terror a que me vieran ridículo, roto o indigno. Y aquí está la primera parte, quiero decirlo claramente, porque he aprendido que los espectadores y oyentes a veces llegan con suposiciones. Esto no convirtió nuestro matrimonio en una fantasía. Lo convirtió en un trabajo. Un trabajo honesto, lento y a veces doloroso. Esa fue la cuarta fase, la reflexión. Porque una vez que dejas de esconderte, empiezas a ver todos los demás aspectos en los que has sido deshonesto, no con malicia, sino por miedo. Tuve que afrontar el hecho de que había usado el ser un buen esposo como escudo. Creía que mi responsabilidad era brindar estabilidad, ser fuerte, no crear problemas. Pero había pasado por alto una responsabilidad más profunda, ser real y dejarle saber a mi pareja con quien estaba casada. Clare también tuvo que reflexionar. Tuvo que examinar sus propias motivaciones. Confesó que al principio, cuando se le ocurrió la idea de ser su novia, estaba desesperada. No quería perderme. Dijo que sentía que me veía alejarme y que habría intentado casi cualquier cosa para recuperarme. Esa honestidad importaba. Significaba que ambos éramos responsables. Significaba que ella no se estaba posicionando como la heroína y a mí como el problema. Éramos dos personas que habíamos estado sufriendo y necesitábamos una forma más sana de conectar. Empezamos terapia de pareja. Insistí porque no quería que improvisáramos algo delicado sin apoyo. La terapeuta nos ayudó a separar los hechos de los miedos. Es cierto. Tenía un historial de vestirme de forma desagradable en privado. Es cierto. Me ayudó a sentirme tranquila y presente. Es cierto, quería a Clare. Es cierto, Clare se sentía sola y había dado un ultimátum porque estaba asustada y cansada.
Miedo de que yo fuera en secreto otra persona y que finalmente me fuera. Miedo de que Clare se disgustara si me veía completamente. Miedo de que nuestras familias se enteraran y todo se derrumbara. Aprendimos a hablar de esos miedos sin usarlos como armas. Con el tiempo, la relación entre novias dejó de ser un rol y se convirtió en un lenguaje compartido. Para ternura. A veces Clare decía, ¿podemos tener una noche tranquila esta noche? Y ambas sabíamos a qué se refería. Quería que me abriera emocionalmente, que dejara de fingir dureza, que dejara ver esa parte más tierna de mí. A veces se lo pedía cuando sentía que me estaba hundiendo en el entumecimiento. No siempre se trataba de la ropa. De hecho, con el paso de las semanas, la ropa perdió protagonismo. Lo que importaba era la honestidad que despertaba. Pero la honestidad tiene consecuencias. Ahí es donde la tensión seguía siendo real. Un día, Clare preguntó, ¿crees que alguna vez querrás contárselo a alguien? La pregunta cayó como un peso en la habitación porque sabía que la respuesta no era sencilla. No lo sé, dije. Una parte de mí quiere dejar de vivir como si estuviera ocultando algo vergonzoso, pero otra parte está aterrorizada. Clare asintió. Yo también estoy aterrorizada, admitió. No de ti. Del mundo. No nos apresuramos. Esa se convirtió en una de nuestras reglas. No tomaríamos decisiones basadas en el pánico. Los hacíamos basándonos en valores. Empecé a escribir un diario. No un diario poético, ni curado, sino la pura verdad escrita. Escribí sobre cómo la masculinidad había sido un disfraz que usé tanto tiempo que olvidé que podía quitármelo. Escribí sobre cómo vestirme de forma desagradable no se trataba de convertirme en otra persona, sino de recuperar partes de mí que había exiliado. Escribí sobre la diferencia entre el secreto y la privacidad, y cómo quería privacidad, pero no el secreto. La privacidad se sentía como elegir qué compartir. El secreto se sentía como esconderse porque creías que estabas equivocada. La quinta fase fue la aceptación, pero no la de las redes sociales. La aceptación no fue un anuncio triunfal. Fue la práctica silenciosa y repetitiva de no atacarme. Fue aprender a decir, esto es parte de mí sin añadir nada y, por lo tanto, soy defectuosa. Fue aprender a aceptar la complejidad sin exigir una etiqueta perfecta. También aprendí algo humilde. La aceptación no borra la culpa por las formas en que has lastimado a los demás. Había lastimado a Clare manteniéndola a distancia. No intencionalmente, pero el impacto importa. Me disculpé, no una, sino muchas veces, y no de forma gruñona, sino con compromiso. Le pregunté qué necesitaba para reconstruir la confianza. A veces necesitaba consuelo. A veces necesitaba tiempo. A veces necesitaba que estuviera presente constantemente en la vida cotidiana, lavar los platos, hacer recados, asistir a eventos familiares, en las cosas poco glamorosas, porque la confianza no se reconstruye con grandes discursos emotivos. Se reconstruye con la fiabilidad. También elaboramos un plan de salud mental, porque vimos con qué facilidad el estrés podía volver a sumirme en el entumecimiento. Volví a terapia individual. Trabajé la ansiedad y la vergüenza, el condicionamiento infantil y el reflejo de esconderme. Claire trabajó en sus propios miedos y límites. Practicamos habilidades de comunicación que parecen sencillas, pero que son difíciles en la vida real. Decir lo que sientes sin culpar, pedir lo que necesitas sin exigir, escuchar sin preparar una réplica. El ultimátum todavía me perseguía a veces. Tuve que admitirme que me había asustado. Aunque Clare no intentaba manipularme, la parte de «o hecho algo» tenía un filo agudo. En terapia, hablamos de eso abiertamente. Clare se disculpó por lo categórico que sonaba. Explicó que no lo había dicho como un castigo, sino como una muestra de honestidad sobre sus límites. Acordamos que en el futuro, si alguno de nosotros se sentía desesperado, pediríamos ayuda antes en lugar de dejando que la presión se acumulara hasta convertirse en un precipicio. Los años pasaron de una manera que no parecía dramática desde fuera. Íbamos a trabajar. Visitábamos a la familia. Pagábamos facturas. Discutíamos a veces. Nos reconciliábamos. Nos reencontrábamos el uno con el otro y, silenciosamente, la parte de mí que había ocultado se integró en mi sentido de identidad en lugar de separarse como una identidad secreta. La integración es la sexta fase y es de la que menos se habla porque no da pie a una historia sensacionalista. La integración es cuando dejas de hacer de la exploración de tu identidad el centro de todo. No porque no fuera importante, sino porque ha encontrado su lugar. Se convierte en un hilo de la tela en lugar de un desgarro que remiendas obsesivamente. Para mí, la integración se manifestó así. Dejé de pensar en mí mismo como dos personas. Dejé de pensar en la debilidad como una traición a la hombría.
Empecé a definir la hombría para mí mismo, no como dominio o silencio emocional, sino como responsabilidad, honestidad, empatía y valentía. A veces, esa valentía se manifestaba en usar ropa que me ayudara a sentirme tranquilo en casa. Más a menudo, se manifestaba en decir la verdad cuando sería. Era más fácil esquivarlo. Finalmente, Claire y yo le dijimos a una amiga cercana, alguien en quien confiábamos profundamente, que no era para tantear el terreno, ni para buscar validación, sino porque queríamos al menos una relación en nuestras vidas donde no tuviéramos que autoevaluarnos. La amiga escuchó, hizo preguntas respetuosas y dijo, «Me alegra que me lo hayas contado». Y eso fue todo. Sin drama, sin rechazo, solo otra pequeña prueba de que el mundo puede ser más amable de lo que predicen nuestros miedos. Aunque no siempre ni en todas partes. También empecé a notar cuántos hombres llevan cargas ocultas. Cargas diferentes, pero la misma estructura, una parte de sí mismos que creen que los descalificaría para el amor si se revelara. Algunos esconden dolor. Otros esconden ternura. Otros esconden enfermedades mentales. Otros esconden vergüenza por el fracaso. Cuando vives mucho tiempo escondido, empiezas a verlo en los demás en la forma en que bromean demasiado alto, controlan demasiado o desaparecen emocionalmente. Y empecé a comprender que esta historia, mi historia, no se trata principalmente de ropa. Se trata de lo que sucede cuando confundimos las normas sociales con la verdad moral. Se trata de lo que sucede cuando tratamos la identidad. La exploración como una amenaza en lugar de un proceso humano. Se trata de cómo las relaciones se deterioran en silencio y sanan con honestidad. Claire y yo seguimos teniendo conversaciones difíciles. Seguimos renegociando límites a medida que la vida cambia. Seguimos en contacto. A veces me pregunta, ¿estás bien? Y le respondo con sinceridad en lugar de decir, bien. A veces le digo, necesito una noche tranquila. Y ella lo entiende como una petición de cercanía emocional, no como una señal de que algo anda mal conmigo. No pretendo que este camino sea seguro para todos en todos los entornos. Algunas personas se enfrentan a un peligro real si se abren. Por eso creo en las decisiones cuidadosas, en generar apoyo y en priorizar la salud mental y la seguridad física. La autoaceptación no requiere que te enfrentes al peligro. Pero sí requiere que dejes de hacerte daño internamente si puedes. Requiere que trates tu propia humanidad como algo que vale la pena comprender. Si estás escuchando esto y reconoces partes de ti mismo en él, quiero ofrecerte algunas verdades que tuve que aprender a las malas. No eres automáticamente deshonesto porque eres complejo, pero el secretismo te corroerá si se convierte en tu única estrategia. No eres egoísta por querer entenderte a ti mismo, pero eres responsable de cómo tus decisiones afectan a las personas que amas. No le debes al mundo una explicación, pero le debes claridad a tus relaciones más cercanas si quieres intimidad genuina. Y se te permite explorar la identidad de maneras que sean tranquilas, respetuosas y no sexuales, especialmente si lo que buscas es comodidad, presencia y autosuficiencia. Sobre todo, mereces ser tratado con dignidad por ti mismo. La vergüenza te dirá que solo eres digno de ser amado si encajas perfectamente en un rol. El amor verdadero, no requiere perfección. Requiere verdad, esfuerzo y la voluntad de crecer. Gracias por ver y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a entenderte a ti mismo o a los demás un poco mejor, siéntete libre de explorar más en el canal.